Radio Primavera, primera estación cristiana en el departamento. Radio Primavera, la estación de tu nueva vida. Las misericordias de Dios se renuevan cada mañana. Su voluntad es buena, agradable y perfecta. Bienvenidos a una nueva emisión de Vidas con Propósito, para volver a vivir. Muy buenos días, bienvenidos a Vidas con Propósito, para volver a vivir. Les saluda Oscar Plata y hoy continuamos en Vidas con Propósito con la serie Desarrollando nuestra confianza en Dios. Y como cuarto tema estamos desarrollando ¿qué hacer cuando todo sale mal? Hoy en su segunda parte. Para responder a este interesante tema está con nosotros nuevamente el Pastor Ángelo, pastor de la comunidad Vida con Propósito. Tú nos creaste con un propósito. Pastor Ángelo, bienvenido, buenos días. ¿Y qué nos dice nuevamente de este tema tan interesante? ¿Qué hacer cuando todo sale mal? Muy buenos días, Oscar y estimados oyentes. Con respecto al tema que estamos tratando, pues quisiera decirles, como lo mencioné en el programa anterior, que a todos nos encantaría pasar por esta vida sin contratiempos, sin fracasos, sin adversidades y sin nada que obstaculice o arruine nuestra felicidad, pero esto pues sencillamente es imposible. En el programa anterior respondimos a dos claves que usted y yo debemos seguir para saber qué hacer cuando todo sale mal. La primera es desahógese con Dios. El Salmo 10.1 dice: ¿por qué, Señor, te mantienes distante? ¿Por qué te escondes en momentos de angustia? Esta es una oración que hace David, es una oración humana, pero sin fundamento, ya que Dios no nos abandona. La percepción de David en esos momentos es la de un Dios insensible que no le importa el dolor de sus hijos, a pesar de lo engañoso de nuestros sentimientos en momentos de angustia, y percibimos a Dios como si estuviera alejado. Dios desea que usted lo busque cuando todas las cosas le salen mal. No es reclamarle, sino desahogarse, confesándole nuestros sentimientos sin faltarle al respeto. La segunda clave, cuando todo sale mal, que vimos en el programa anterior, es alabe a Dios a pesar de. Un ejemplo bíblico de una alabanza legítima a pesar de es el episodio que se encuentra en Hechos 16 del 22 al 25, cuando Pablo y Silas, después de ser azotados y encarcelados por predicar el evangelio, en el fondo de la prisión alaban a Dios. Y a pesar de esa adversidad que están pasando, aquí surge una pregunta. Pastor Ángelo, ¿qué produce la alabanza genuina en medio de la adversidad? Bueno, Oscar, excelente pregunta y ojalá que nuestros oyentes pues lo escuchen muy bien. En medio del dolor, en medio de la adversidad, la genuina alabanza produce libertad y salvación. Y permítame, se lo leo. Hechos 16, 25 al 34 dice: a eso de la medianoche, Pablo y Silas se pusieron a orar y a cantar himnos a Dios, y los otros presos los escuchaban. De repente se produjo un terremoto tan fuerte que la cárcel se estremeció hasta sus cimientos. Al instante se abrieron todas las puertas y a los presos se les soltaron las cadenas. El carcelero despertó y al ver las puertas de la cárcel de par en par, sacó la espada y estuvo a punto de matarse porque pensaba que los presos se habían escapado. Pero Pablo le gritó: no te hagas ningún daño, todos estamos aquí. El carcelero pidió luz, entró precipitadamente y se echó temblando a los pies de Pablo y de Silas. Luego los sacó y les preguntó: señores, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Cree en el Señor Jesús, así tú y tu familia serán salvos, le contestaron. Luego les expusieron la palabra de Dios a él y a todos los demás que estaban en su casa. A esas horas de la noche el carcelero se los llevó y le lavó las heridas. Enseguida fueron bautizados él y toda su familia. El carcelero los llevó a su casa, les sirvió comida y se alegró mucho junto con toda su familia por haber creído en Dios. Entonces vemos aquí por el pasaje, Oscar, que Dios liberó a Pablo y a Silas a causa de esa oración, a causa de esa alabanza, a pesar de esas circunstancias difíciles, pero al mismo tiempo vemos que les dio salvación no solo al carcelero, sino también a su familia. Así que vemos que los azotes y el encarcelamiento de Pablo y Silas obedecían a un propósito mayor que el Señor ya tenía planeado de antemano.
¿Qué aplicación para nosotros surge de la conversión del carcelero junto con su familia? Óscar, el carcelero fue testigo tanto de los azotes que recibieron Pablo y Silas como también de sus oraciones y alabanzas a Dios cuando estaban ahí en el cepo. Y al ver el poder de Dios a través del terremoto y también la integridad de Pablo y Silas de no salir huyendo de la cárcel, pues este hombre toma la iniciativa de preguntar qué debe hacer para ser salvo. La aplicación para nosotros pues es esta: cuando nuestros familiares, compañeros, nuestros vecinos o cualquier otra persona que nos conozca, nos ven a nosotros pasar por situaciones difíciles y aún así nos ven fieles a Dios, nos ven que seguimos orando, nos ven alabando al Señor, nos ven congregándonos, nos ven que permanecemos en nuestra integridad, nos ven que realmente confiamos en el Señor, pues ellos, pienso yo que de alguna manera se van a preguntar y de pronto hasta se van a acercar y nos van a decir por qué nosotros actuamos así. Nos preguntarán de dónde sacamos tanta fortaleza, cómo hacemos para tener esa confianza, y entonces es ahí cuando nosotros pues podremos testificarles de Cristo Jesús. Estás escuchando Vidas con Propósito, para volver a vivir. ¿Qué hacer cuando todo sale mal? Hasta aquí hemos visto dos claves o dos principios valiosos para actuar en esos momentos cuando todo a nuestro alrededor no es lo que esperamos. Como número 1 vimos: desahógese con Dios, haga catarsis con el Señor. Y como número 2, alabe a Dios a pesar de. ¿Cuál sería la tercera clave, Ángelo? La tercera clave es la siguiente: no busque ayuda en el lugar equivocado. Y quiero repetirlo: no busque ayuda en el lugar equivocado. Isaías 30 del 1 al 3 dice así: el Señor ha dictado esta sentencia: ay de los hijos rebeldes que ejecutan planes que no son míos, que hacen alianzas contrarias a mi espíritu, que amontonan pecado sobre pecado, que bajan a Egipto sin consultarme, que se acogen a la protección de Faraón y se refugian bajo la sombra de Egipto. La protección de Faraón será su vergüenza, el refugiarse bajo la sombra de Egipto su humillación. Lo que le quiero decir con este punto de que no busque ayuda en el lugar equivocado es lo siguiente: si usted no se desahoga con Dios ni lo alaba a pesar de cualquier circunstancia que esté pasando, es seguro que usted va a pedir ayuda en el lugar equivocado. Eso fue lo que continuamente le pasó al pueblo de Israel. Cada vez que se hallaba en aprietos, en lugar de postrarse ante Dios y de alabarle, acto que obviamente desataría el poder de Dios a su favor, Israel comenzaba a mirar en otras direcciones para ver a quién podría pedir ayuda. En el pasaje de Isaías 30, ¿por qué el Señor a través del profeta les anuncia esta terrible sentencia? Bueno, Judá estaba siendo amenazado por los babilonios y ellos, en lugar de refugiarse o pedir ayuda a Dios, lo que hicieron fue buscar ayuda en Egipto. ¿Qué les sucedió? Pues Dios les demostró que ningún poder humano los podría librar en medio de sus dificultades. Israel entonces fue avergonzada y cayó ante sus enemigos a pesar de la ayuda de los egipcios. Según la Biblia, ¿cómo se podría calificar a un cristiano, como en el caso de Israel, que en lugar de pedir ayuda o consejo en Dios lo hace en quien no ama ni respeta a Dios? Bueno, el calificativo que le da la Biblia es rebelde, ¿sí? No pedir ayuda ni consejo a Dios, según la Biblia, pues es un acto de rebeldía. Y es obvio que la ayuda o el consejo recibido por personas que no temen ni aman a Dios, Óscar, pues serán contrarios a la voluntad de Dios. Es por eso que el pasaje de Isaías dice que esos hijos rebeldes, al buscar esa ayuda de Egipto, que obviamente pues no, Egipto no era un imperio que amara o respetara a Dios, dice la Biblia que ellos estaban amontonando pecado sobre pecado. O sea, ya es pecado el solo hecho de consultarle a Egipto, ¿no? Pero también es pecado la acción o estrategia dada por Egipto. Así que cada vez que nosotros actuamos sin consultar a Dios y en medio de nuestros afanes estamos dudando de su bondad y de su poder para ayudarnos, entonces nosotros vamos a ir a otras personas, y esas personas que no temen a Dios, que no aman a Dios, nos darán consejos contrarios a su palabra, y de esa manera nosotros, al igual que Judá, al igual que Israel, estaremos amontonando pecado sobre pecado. Aparte de Israel, ¿hay otro ejemplo bíblico de alguien que haya buscado ayuda en el lugar equivocado? Sí los hay varios, pero quisiera hablar de Ocosías, que fue el hijo de Acab.
Él hizo algo que ofendió pero muchísimo al Señor. Y permítame, se lo leo, se encuentra en el segundo libro de Reyes, capítulo 1, versículo 2 al 4, dice así. Ocosías, que se había herido al caerse por la ventana del piso superior de su palacio en Samaria, despachó a unos mensajeros con este encargo. Vayan y consulten a Baal-Zebú, dios de Ecrón, para saber si voy a recuperarme de estas heridas. Pero el ángel del Señor le dijo a Elías el tisbita, levántate y sal al encuentro de los mensajeros del rey de Samaria. Diles, ¿y ustedes por qué van a consultar a Baal-Zebú, dios de Ecrón? ¿Acaso no hay Dios en Israel? Pues bien, así dice el Señor, ya no te levantarás de tu lecho de enfermo, sino que ciertamente morirás. Así lo hizo Elías. Dios siempre estará dispuesto a ayudarnos y aconsejarnos, pero de ninguna manera lo hará si nosotros no pedimos y suplicamos su intervención. Óscar, es que Dios no actúa donde no es solicitado. A pesar de que todo le esté saliendo mal y de que las circunstancias le indiquen quizás lo que usted va a hacer, lo más sabio es que usted le pida la ayuda y el consejo a Dios. Esto le demostrará a Dios cuánto usted confía en Él y que usted realmente está dispuesto a hacer su voluntad por encima de la suya. Volviendo a lo que hizo el rey Ocosías, rey de Israel, vemos que fue muy grave ante los ojos del Señor. Así es, Óscar, y fue grave por ser un israelita conocedor del Dios verdadero, y número 2, porque fue muy grave por la posición que él tenía. Él era el rey de Israel, él era el modelo, él era un referente para todo su pueblo. Es como si hoy día un pastor, en medio de la enfermedad de uno de sus hijos o de él mismo, en lugar de orar al Señor por sanidad, entonces corriera donde algún rezandero de la ciudad. Eso es el equivalente a lo que hizo Ocosías. Bueno, y la pregunta sería, en este caso, ¿cómo pedir ayuda y consejo de Dios? Bueno, yo creo que hay muchas formas, pero quisiera referirme solo a tres. Pues pida ayuda a través de la oración, hable con Dios, cuéntele su problema, cuéntele su situación. Dios es alguien que nos quiere escuchar. Otro consejo u otra forma de buscar ayuda o consejo de Dios es pidiendo consejo a través de la palabra de Dios. Lo más irónico y lo más contradictorio de muchos cristianos es que quieren que Dios los ayude, los aconseje, los dirija, pero no abren la Biblia, Óscar. No leen la palabra de Dios. Pues imposible es que reciban ese consejo de Dios. Y otra forma es pidiendo consejo a través de sus pastores o líderes que los pastores de su congregación autoricen. Ellos, por tener mayor experiencia, por tener mayor trayectoria quizás en su vida espiritual, mayor conocimiento de la palabra de Dios, podrán emitir un consejo, podrán emitir una asesoría. Mi alma estaba rota y herida, pero tu gracia la restauró. Manos vacías que tú llenaste, soy libre en ti, soy libre en ti. Sublime gracia del Señor, que a un pecador salvó. Oh, fui ciego, mas hoy veo yo, perdido y Él me halló. Ahora puedo ver, o puedo ver sus ojos de amor. Quebrantado fue para darnos su salvación. Escuchas tu programa favorito, Vidas con Propósito. No me juzgas por mis fracasos, tú me aceptas tal como soy. Toma mi vida como vasija
Estamos en Vidas con Propósito en el dial 1020 AM de Radio Primavera y también por internet en radioprimavera.com. ¿Qué hacer cuando todo sale mal? Ya hemos revisado 3 claves valiosas para actuar en esos momentos cuando todo a nuestro alrededor no es lo que esperamos. Como número 1 vimos desahógese con Dios. Número 2, alabia a pesar de. Y número 3, no busque ayuda en el lugar equivocado. Pastor Ángelo, ¿cuál sería la cuarta clave cuando todo nos sale mal? ¿Cómo actuar? La cuarta clave es descanse en el propósito de Dios. Dice Filipenses 1:6, estoy convencido de esto, el que comenzó tan buena obra en ustedes, la irá perfeccionando hasta el día de Cristo Jesús. Uno de los propósitos que Dios tenía con Job era dejar como constancia su historia para nosotros. Oscar, ¿se imagina que el libro de Job no existiera? Pues yo creo que sería una gran pérdida para nuestros momentos de adversidad. Claro, ¿cuántas generaciones entonces no hubiesen entendido el propósito del dolor, el propósito del sufrimiento? Cuando todo sale mal, debemos estar seguros de que Dios tiene con ello un propósito. Quizás no lo entendamos muy bien o hasta nos resulte molesta la situación, pero si Dios tiene un propósito, pues bienvenida a las adversidades. Dios aún no termina con usted. Y aún no termina conmigo. Él nos está puliendo, Él nos está moldeando, nos está preparando para mayores cosas y en la eternidad pues para que vivamos con Él. Esa es una convicción que el apóstol Pablo tenía con respecto a la iglesia de Filipo y que usted debe tener para con usted mismo. Entonces, ¿por qué molestarnos en medio del sufrimiento si en últimas va a orar para bien? ¿Por qué renegar de Dios en medio del dolor si Él tiene un propósito bueno? ¿Por qué desconfiar del Señor si Él todo lo tiene bajo control? Lo que Dios empieza, lo termina. Y el perfeccionarnos es algo que todavía está en proceso. Él no se va a rendir, no se rinda usted. Él no va a renunciar, no renuncie usted. Él no va a renegar, no reniegue usted. Uno de los versículos más citados por los cristianos y aún por los no cristianos, incluso ya se ha vuelto como casi un cliché, es el de Romanos 8:28. Donde dice así, ahora bien, sabemos que Dios dispone de todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. Todas las cosas ayudan para bien, dice ya comúnmente la gente. ¿Qué nos enseña este versículo? Bueno, nos enseña así, para ampliar un poquito, nos enseña no que todas las cosas sean buenas, sino que todas las cosas, así sean malas, van a resultar en algo bueno para los que aman a Dios. Y de este versículo, pues obviamente también se desprende esta verdad que todos deberíamos aprender muy bien. Nada de lo que le suceda a un hijo de Dios es por casualidad. En medio de todos nuestros acontecimientos, pues Dios tiene un plan determinado. Si usted en verdad cree en Dios, usted descansará en esos propósitos que Dios ha establecido para usted. Si usted duda de Él, pues usted cuestionará sus sufrimientos. Job, pues no sabía cómo sería su fin. Él deseaba morirse, dijo palabras de las cuales pues tuvo que retractarse y arrepentirse después. Pero el final de Job fue más radiante que el sol. Yo le animo a que lea todo el libro de Job en esta semana. Es muy, pero muy fascinante este libro. Le aseguro que lo va a cautivar. Y este fue el final de Job. Pero, Ángelo, antes de que usted lea el final de Job, si uno no lee el libro completo, no va a entender todo el consejo y todo el mensaje del libro. Sí, ese es el problema nuestro, que a veces leemos algunos apartes, ¿no? Los versículos que más nos atraen o nos llaman la atención. Sí quiero desafiar a todos nuestros oyentes, ojalá puedan leer el libro de Job, son apenas, si no estoy mal, 42 capítulos. Pero al final dice así, vea tan bonito Oscar como dice, después de haber orado Job por sus amigos, el Señor lo hizo prosperar de nuevo y le dio 2 veces más de lo que antes tenía. Todos sus hermanos y hermanas y todos los que antes lo habían conocido fueron a su casa y celebraron con él un banquete. Lo animaron y lo consolaron por todas las calamidades que el Señor le había enviado. Y cada uno de ellos le dio una moneda de plata y un anillo de oro. El Señor bendijo más los últimos años de Job que los primeros, pues llegó a tener 14,000 ovejas, que es el doble de las que tenía, 6,000 camellos, también el doble, 1,000 yuntas de bueyes y 1,000 asnas. Tuvo también 14 hijos y 3 hijas. A la primera de ellas le puso por nombre Paloma, a la segunda la llamó Canela y a la tercera Linda. No había en todo el país mujeres tan bellas como las hijas de Job. Su padre les dejó una herencia, lo mismo que a sus hermanos. Después de estos sucesos, Job
vivió 140 años, llegó a ver a sus hijos y a los hijos de sus hijos hasta la cuarta generación, disfrutó de una larga vida y murió en plena ancianidad. ¿Se imagina todo ese final tan precioso? Pero obviamente Job no sabía que ese iba a ser su final y por eso en medio de su dolor, en medio de su sufrimiento, él dijo palabras muy pero muy fuertes en contra del Señor. Bueno, para los que van a leer el libro, les anticipo que cuando Dios rompe el silencio, no resolvió ninguno de los interrogantes que tanto inquietaban a Job. Dios atañe a su grandeza y poderío, que lo único que Job dijo fue, está en Job 42 del 1 al 5. Job respondió entonces al Señor, le dijo, yo sé bien que tú lo puedes todo, que no es posible frustrar ninguno de tus planes. ¿Quién es este? Has preguntado, que sin conocimiento oscurece mi consejo. Reconozco que he hablado de cosas que no alcanzo a comprender, de cosas demasiado maravillosas que me son desconocidas. Ahora escúchame que voy a hablar, dijiste. Yo te cuestionaré y tú me responderás. De oídas había oído hablar de ti, pero ahora veo con mis propios ojos. Si usted no lee el libro de Job completo, estimado oyente, pues posiblemente va a justificar las palabras de grueso calibre que Job lanzó contra Dios en medio de su desesperación. Pero aquí vemos que Job reconoció que hay cosas que sencillamente nosotros no podemos entender ni buscar explicaciones de este lado de la gloria, de este lado de la eternidad. O sea, en esta vida terrena pues nosotros no las entenderemos. Cuando Job reconoció esto, entonces fue que la bendición y la prosperidad de Dios retornaron a su vida. Quizás usted, estimado oyente, se encuentra en una situación parecida a la de Job. Quizás usted ha perdido la esperanza, las cosas pues no le han salido como usted esperaba y siente que usted no le interesa ni en lo más mínimo a Dios. Déjeme decirle que no es así. Y el Dios que controla el destino de la historia le ha permitido escuchar este programa pues con el propósito de que haga lo mismo que Job. Quizás retratarse y arrepentirse, retratarse de quizás cosas que usted ha dicho inapropiadas, inadecuadas y arrepentirse de eso, ¿no? ¿Por qué no hacerlo hoy mismo? ¿Por qué no pedirle al Señor que le perdone, que usted acepta esa dificultad, ese dolor, esa situación o esa adversidad por la cual Él le está permitiendo pasar? Yo le animo, mis estimados oyentes, para que ojalá usted pueda hacer lo que hizo Job, que le diga, Señor, de oídas yo había oído hablar de ti, pero ahora reconozco que tú eres el Señor, que tú puedes disponer de mi vida, que tú puedes disponer de mis bienes, de mi salud, de mis hijos, que mi vida te pertenece en su totalidad. Pastor Ángelo, cuando lo que a mí me pasa mal o cuando todo me sale mal es a causa de mis malas decisiones o de mi propio pecado, ¿aún eso Dios lo puede usar para mi bien? Pues si nosotros creemos en el Dios que controla absolutamente todo el universo, pues tenemos que aceptar esa verdad. Sí, aún de eso Dios puede sacar algo bueno, aún eso no se le sale de las manos al Señor. Entonces, qué bonito que en humildad, en sencillez de corazón, nos volvamos al Señor y depositemos toda nuestra confianza en Él. Dijo Pablo, quizás citando a algún profeta del Antiguo Testamento, él dijo, los que en Él creyeron nunca fueron avergonzados o nunca fueron defraudados, los que creyeron en Él, o sea, los que depositan la confianza en el Señor, pase lo que pase, nunca serán defraudados. Estimado amigo, si es su decisión arrepentirse y volverse a Dios, le pido que repita esta oración, pero hágalo con todo su corazón, que por repetirla simplemente no va a pasar nada. Hágalo de verdad con todo el corazón. Querido Padre, quiero pedirle perdón por mis pecados, quiero pedirte perdón por haber vivido alejado de ti, quiero pedirte perdón porque en mis momentos de dolor te he culpado y he renegado de tu santo nombre. Hoy me retracto de mis palabras y me arrepiento, a la vez que te doy gracias, Señor, por haber sido misericordioso y paciente conmigo hasta hoy. Te entrego mi vida, así como tú diste la tuya en la persona de Jesús. Te suplico, Señor, que cumplas el propósito que tienes con mi vida y que en medio de ella yo viva para alabarte y para confiar siempre en ti. Amén.
Este fin de semana, en la comunidad Vida con Propósito de las Asambleas de Dios. El próximo domingo en la comunidad Vida con Propósito continuamos con la serie Conozca el propósito de Dios para el matrimonio, con el segundo tema, ¿quién necesita mi cónyuge de mí? En las reuniones de Piedecuesta a las 8 de la mañana en la nueva sede ubicada en la carrera séptima 450, carrera séptima 450 de Piedecuesta, y en Bucaramanga a las 5 de la tarde en el Colegio Americano. Pastor Ángelo, una breve degustación de este tema. Bueno, ¿qué necesita mi cónyuge de mí? Es un interrogante con el cual vamos a resolver el segundo propósito de Dios para el matrimonio, el cual es la realización o satisfacción. Nos casamos pues para realizarnos y satisfacer a la otra persona, no para realizarnos o satisfacernos nosotros. Si yo sé qué es lo que necesita mi cónyuge, pues yo podré satisfacer y hacer sentir realizado a mi cónyuge. Si yo lo desconozco, pues voy a hacer una frustración y una decepción para él. Por eso este tema no solamente aplica a parejas, también aplica a los que se quieren casar, a los solteros. Así que si usted quiere saber qué dice la Biblia de lo que necesita su cónyuge de usted, entonces usted es candidato para que escuche este tema. Escuchas tu programa favorito, Vidas con Propósito. Apreciado oyente, si desea comunicarse con nosotros, nos puede llamar al teléfono 316-328-4637, 316-328-4637. También nos puede escribir cualquier comentario, sugerencia, al correo electrónico comunidadvidaconpropósito@gmail.com, o también puede dejar su comentario en el muro de Vidas con Propósito en Facebook. Allí puede escribir cualquier comentario o cualquier testimonio que usted quiera darnos a conocer sobre el programa que usted escucha semanalmente. También recuerde que nos encontramos en el dial 1020 AM o por internet en radioprimavera.com. Así es que los invitamos el próximo lunes a escuchar en este mismo horario de 7 a 7:30 de la mañana. Crezcamos en equipo, un programa dirigido al liderazgo y al trabajo en equipo. Y así es que nos vemos la próxima semana en este dial de Radio Primavera. Gracias por escucharnos y les deseamos que pasen un día muy feliz. Conocer la palabra de Dios a profundidad significa vida nueva y esperanza. Acompáñanos cada miércoles y viernes a las 7 de la mañana en nuestro programa Vidas con Propósito, para volver a vivir. Vives Radio Primavera 1020 AM, Bucaramanga HJTZ.